Les damos la bienvenida también al público que nos esté visualizando en las sesiones sabatinas de este curso. Para dar un poquito de contexto, en el resto de las sesiones aquí en acceso completo, con los estudiantes inscritos a través de la actividad directa en videollamadas, aparte de lo que vemos en las charlas, hemos estado analizando, comentando textos que enriquecen mucho la sesión. Si bien ustedes nos están viendo a través de esta dinámica que complica mucho esto, porque también aunque fuese a través de las grabaciones, pues no podría haber esta interacción con ustedes. Lo que sí es que en algunos casos voy a hacer referencia a algunos textos. No voy a volver a hacer el análisis de nuevo, ¿no? Pero sí con la invitación de que ustedes los puedan leer. Tampoco es como que necesiten el análisis de alguien más como para poderlos entender, pero sí les va a arrojar muchas luces sobre el comportamiento, sobre el pensamiento, sobre las intenciones del autor. Entonces, no dejen de disfrutar la obra de Oscar Wilde. Les doy la bienvenida tanto por parte del equipo de la Casa Historiográfica como del espacio de la UOX en estas actividades en conjunto que vamos a llevar. Y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy que se titula Una vista al mundo, primeras obras y pensamiento. Estamos ya en lo que es la esquematización del temario del curso, iniciando con la segunda unidad. En la primera unidad vimos todo el contexto introductorio de lo que tiene que ver con la figura de Oscar Wilde, su infancia y su conformación de contexto histórico y social. A partir de este momento ya vamos a empezar a analizar su pensamiento, qué discutía en sus obras, quiénes lo influían y qué tenía que decir sobre la sociedad. Y como comentaba hace un momento con los muchachos y las muchachas en la sesión interna, esta sesión va a ser un poquito más compleja, un poquito más larga, y si ustedes nos están viendo en la grabación, tráiganse un cafecito o algo, porque vamos a analizar de manera así muy preliminar todas las influencias primarias del autor, pero que son muchas y son muy vastas. Entonces vamos a platicar mucho aquí de muchos elementos quizá un poquito más teóricos, que se les va a parecer bastante extenso, pero aún así es una vista superficial que realmente no vamos a poder conocer hasta que no ingresemos más dentro de la obra del autor. Me refiero a que en el caso individual de cada uno de ustedes puedan escucharlo, puedan entenderlo de mejor manera. Entonces, les agradezco mucho el seguimiento, les agradezco también mucho los comentarios que nos hacen llegar a través de los formularios. Ahora ya también con estos fragmentos de texto un poquito más largos que me pueden hacer llegar. Me parece muy interesante. Muchos nos han referido que les interesa la cuestión de su filosofía, porque pareciese que aunque leemos el retrato de Dorian Gray y a veces no hemos profundizado en otros, ya se sugiere una perspectiva filosófica. Si bien no algo montado como un sistema lógico, una explicación metafísica, sí empecemos a entender la estética y su relación como con otras áreas tradicionales del enfoque académico de la filosofía. Entonces es bastante interesante. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Y les comentaba que además esta va a ser una sesión bastante extensa, pero curiosamente en lo que tiene que ver con periodo de vida del autor es muy corta. Vamos a hablar de 2 o 3 años, con respecto a otras sesiones en donde hemos estado hablando de toda su infancia, de toda su estancia universitaria, y en otras sesiones futuras en donde también vamos a hablar de lapsos grandes de tiempo. Pero estos 2, 3 años son definitorios en la obra de Oscar Wilde y muchos biógrafos alrededor de su figura coinciden con esto. Y personalmente un estudioso como un servidor que ha iniciadose un poquito en la vida y obra de este autor, también considero que es un momento trascendental en donde el autor va a tener la oportunidad de demostrar mucho de lo que va a ser a futuro. Una de las características de Oscar Wilde es que él en su sistema de pensamiento sí va a tener muy claro cuál es su ideal de vida y cuál es el ideal utópico que él propone para la sociedad, pero él mismo en algunos momentos no es que él va a referir que no es que él cumpla o ya viva en ese estadio, vamos a llamarlo así, sino que él también está en la búsqueda de alcanzar eso que él sabe que es la meta. Y vamos a ver que mucha de la relación de Oscar Wilde en sus relaciones sociales, en su práctica profesional, le suele ser conflictiva porque no logra o se siente perdido, se siente fuera de ese camino que él piensa que es el ideal. Pero eso no quita que sí tenga muy bien claro y muy bien justificado por qué quiere llegar a eso, por qué está en esa búsqueda o por qué se siente perdido en esa búsqueda. Entonces también va a ser un enfoque muy interesante lo que vamos a estar viendo. Y lo comento porque vamos a ver que el pensamiento de Oscar Wilde, a diferencia de otros autores
muy famosos, que sobre todo, por ejemplo, en la literatura, en la pintura, en distintos momentos de su vida, en la historia del arte, marcamos etapas en su vida en donde cambiaron drásticamente de vanguardias, de estilos artísticos, de motivos, de pensamiento, de filosofía. Pareciese que en Oscar Wilde no. Desde los primeros textos que publica hasta su muerte, se mantiene un mismo arco, una misma serie de ideas. Y aunque en su expresión de vida pareciese que no es congruente con ese ideal, al momento de expresar esas ideas sí se ve una congruencia muy bien delimitada de lo que quería alcanzar o de lo que él entendía como la utopía social para todos. Porque Oscar Wilde, entre muchas cosas, va a ser un autor utópico. No tanto en el sentido de que va a escribir una magna obra como la de Tomás Moro, en donde va a definir todo un sistema o como los de otros pensadores, pero que sí tiene muy en claro que existe una especie de utopía a la cual debemos de aspirar. Entonces, eso también es muy interesante. Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy y quizá lo primeritito con lo que debemos arrancar es qué pasó en estos últimos años en su estancia de Oxford. Vamos a ver que Oscar Wilde pasa unos años en Oxford, él se va a poder integrar de manera primaria a los círculos sociales en Oxford. Por ahí se discutió si Oscar Wilde fue integrante de logias masónicas. Lo cierto es que sí va a ser integrante de fraternidades dentro de la Universidad de Oxford y que estas fraternidades eran una especie de prerritual, ¿no? De rito de paso para que los interesados en esos grupos pudiesen ingresar ahora sí a las grandes logias masónicas. Entonces Oscar Wilde, en esta intención de moverse entre los círculos sociales de las personas influyentes en Oxford y en el mundo inglés, va a apostar por ingresar a estas agrupaciones, pero nunca va a dar el paso más allá. Formalmente él no va a ingresar a otro tipo de agrupaciones. Por ahí se habló de Brotherhood of Luxury, que es una logia que justamente hablaba del hedonismo, del lujo y la belleza, con el cual se sabe que ellos llegaron a invitar a Oscar Wilde a platicar o conversar, pero que realmente hasta donde yo conozco y hasta donde varios autores han referido, no tenemos un elemento que nos haya dicho que ingresó formalmente, ¿no? Y de otras logias de plano no tenemos algún registro como tal. De hecho, por el contrario, sí sabemos que Oscar Wilde fue varias veces invitado a integrarse a varias logias y que él las rechazaba porque para él este mundo de la logia masónica le era un poco irrisorio. De hecho, tiene ahí él un texto sobre el Club de los 13, que pues es una especie también de burla a lo que se hace en las logias, ¿no? Él lo veía con cierta sátira. Y probablemente esto también se deba a esta idea de coqueteo que tenía con la fe católica, entonces él probablemente lo veía como una contradicción, ¿no? Estar más alineado con esta expresión espiritual e integrarse a estos grupos como que no. Pero en su estancia en Oxford sí está registrado la participación de estas fraternidades. Y a su vez, en el momento en el que ingresa a estas fraternidades, él también va a buscar que esto sea una catapulta para empezarse a posicionar dentro de la sociedad londinesa. Entonces, él va a invertir mucho en su persona, no en el sentido de capital necesariamente, pero sí va a trabajar mucho, por ejemplo, el arte de la conversación, porque se dio cuenta en algún momento que él tenía una facilidad de conversación muy amplia y que si él se esforzaba lo suficiente, esto le podía significar la puerta a los salones, a los bailes de la alta alcurnia londinesa inglesa. Entonces, él invirtió bastante en su figura y en su trabajo personal, tanto en la estética exterior como en su discurso y su pensamiento mental. Vamos a ver que se habla de que era una persona que tenía una dicción muy buena, que al momento de hablar tenía una oralidad muy rítmica. Además, esto que ya habíamos comentado, que tenía mucha facilidad de hablar varios idiomas, que le van a permitir, pues, desenvolverse con mucha naturalidad en los ambientes de plática social y de charlas, ¿no? Y que además que era una persona que tanto podía hablar de temas muy complejos en el arte, la cultura, las ciencias sociales y las humanidades, como también podía tener las pláticas más triviales, ¿no? E incluso hacer un juego con estos dos elementos, elevar lo trivial a lo trascendente y bajar lo trascendente a lo trivial. Pero bueno, ya en otras sesiones vamos a analizar eso. ¿Por qué comento eso? Porque él va a intentar a introducirse en estos primeros grupos y aun cuando todavía no egresaba en Oxford, ya se va a empezar a hablar de él en los salones de fiestas ingleses, de las familias adineradas del centro de Londres. Y a su vez, él también siendo estudiante va a tratar de hacer sus pininos en el mundo editorial.
Conforme a sus intereses, sus primeros poemas van a ser religiosos, de un alto contenido religioso, evidentemente relacionado a las cuestiones de la fe católica. En las sesiones internas, ya con las personas que tienen acceso completo, hicimos algunos análisis de observación en algunos poemas. Yo les sugeriría, por favor, que si ustedes pueden checar el texto del poema que se llama Easter Day o Día de Pascua, léanlo y es evidente su admiración, por ejemplo, a la figura del Papa y el cómo él se sentía en contraposición a verse no animado a entrar a esa conferencia que les había facilitado el Papa a través de las lazos con un amigo. Entonces, es gran parte de eso. Otro de los espacios de influencia y de expresión que va a tener el autor en este tipo de literatura va a ser una revista que se publicaba en Irlanda de nombre The Irish Monthly, que se traduce como El Irlandés Mensual, y que su editor era Matthew Russell, un sacerdote jesuita. Entonces vamos a ver que Oscar Wilde tenía una amplia comunicación con este sacerdote, comparten correspondencia, en algún momento el sacerdote lo va a invitar a publicar en esta revista. Era una revista multifacética, buscaba ser una revista de cultura, pero sobre todo un vehículo de resistencia de la identidad irlandesa católica frente a la opresión de la corona británica. Entonces, en su momento fue una publicación popular. Trataba de no meterse tanto en temas directamente políticos, pero vamos a ver que muchos de sus textos sí eran textos que planteaban cuestionamientos sobre la presencia del ejército inglés, por ejemplo, en el territorio irlandés, en fin, ¿no? Y esta revista va a ser uno de los primeros espacios de publicación que va a tener Oscar Wilde, digamos, en acceso en manera libre. Y además, Matthew Russell lo va a poder vincular con otras revistas similares a la de él. Entonces vamos a ver que los primeros textos, poemas de Oscar Wilde, van a estar circulando en este mundo. Hay tres poemas de este periodo que son muy interesantes. Los dos primeros es Ave María Gracia Plena, que es un poema que habla sobre temas marianos, pero que el título ya es muy sugerente, ¿no? Ave María Gracia Plena se entiende como parte del dogma mariano de la Iglesia Católica, y en segundo se entendía que era la frasecita, bueno, la frase, la enunciación, eh, no se vaya a entender lo de frasecita, ¿no? Es la frase o es la enunciación que se hacía al momento de confesarse, pero confesarse en el sentido del seno de la Iglesia Católica, a diferencia del seno de la Iglesia Anglicana. ¿Por qué? Porque en ambas se practicaba la confesión, pero era distinto. En el sentido católico, la confesión es frente al sacerdote de manera privada y él tiene la capacidad de absolverte. Y en el mundo anglicano vamos a ver que ha variado mucho el concepto de confesión. Sí se reconocía que el sacerdote tenía esa capacidad. En algún momento se va a decir que el individuo con arrepentimiento puro, él puede hacer su propia confesión, pero un elemento que va a ser muy interesante entre los sacerdotes anglicanos es la idea de la confesión pública, en donde se reunía un círculo de gentes y todos pues decían sus pecados frente a todos y así recibían su absolución. Suena un poquito extraño, ¿no? Como el hecho de exhibirnos o abrirnos de esa manera, pero más bien entendámoslos como círculos de apoyo, porque entonces se integraban círculos con personas que solían pecar o reincidir y se reunían periódicamente, se confesaban, pero además se apoyaban en la superación de ese pecado. Por ejemplo, en el alcoholismo. ¿Les suenan los círculos de apoyo en el alcoholismo? Porque este tipo de dinámicas vienen justamente de esta discusión del mundo cristiano, así como la idea de la terapia psicológica tradicional, en donde hay un terapeuta y hay un cliente, un paciente, en donde hay una dinámica muy bien acotada de que llega el paciente, se conecta con su interior, externa los elementos que se conflictúan, el terapeuta hace algunas revisiones, le deja una tarea, le va a hacer la revisión de la tarea que le dejó, etcétera, etcétera. Este formatito ya muy bien montado que podemos tener en ciertos enfoques de terapia tradicional, pues mucho se le debe a los ejercicios espirituales que se proponían dentro de la orden de la Compañía de Jesús, que es la orden que da pie a los jesuitas, ¿no? Como personajes como Matthew Russell, ¿no? Entonces, estos tipos de
preenfoques terapéuticos los vamos a encontrar en estos espacios. Entonces, esto de Ave María Gracia Plena nos puede vincular esos elementos. Hay otro texto que también es una visión mariana, que es Madonna Mía, y que personalmente Matthew Russell tenemos una carta que le escribe a Oscar Wilde, en donde le declara que es uno de los mejores poemas que ha leído, uno de los poemas más bellos, que incluso le dijo a Oscar Wilde, oye, mira, este poema sí se va a publicar en la siguiente edición, pero yo ya me permití con tu permiso, compartírselo a algunos colegas porque nos pareció muy bello, ¿no? Entonces es otro poema de este tipo de dogma. Vamos a saber que en algún momento Matthew Russell le va a tener mucha confianza a Oscar Wilde a Matthew Russell, de tal manera que incluso en la edición de la revista Oscar Wilde tenía como que el favor del editor, ¿no? Se colocaba su poema en los primeros espacios, en algunos casos a Oscar Wilde se le mandaba la prueba de impresión de cómo se iba a visualizar el poema y Oscar Wilde quería hacer modificaciones de no quiero que mi poema se corte en dos páginas, que quede una sola página, con esta tipografía o con esta orientación. Matthew Russell concedía esas prácticas, ¿no? Y aquí nos habla también de un Oscar Wilde que ya también se va a involucrar en la propia edición de sus textos, algo que va a ser muy característico en toda su obra, no solo en poesía, ¿no? Él va a ser muy observador de cómo se está editando su obra, porque él espera no solo que el espectador la lea, sino que la lea de cierta manera. Y él va a ser muy cuidadoso en esos temas. Y uno de los poemas más polémicos que llega a publicar en esta temporada es uno que se titula On the Massacre of Christians in Bulgaria, que es un poema que refiere a un hecho de una masacre de cristianos católicos en Bulgaria. Eh, y que va a ser un poquito controversial porque era de estos temas que removían en toda la sociedad europea los temas de política y religión, y que específicamente para el contexto inglés hablar de la persecución de los cristianos era una forma que tenían de homologar su identidad al sentido de persecución, es decir, ellos empataban con los cristianos perseguidos en Europa porque ellos consideraban que también eran perseguidos por su fe. El poema es bastante polémico porque incluso inicia cuestionando por qué Dios permite que masacren a su pueblo, después hace otro tipo de reflexiones y pues estaba basado en un hecho muy vivencial. Es por esto que antes de publicarlo, Oscar Wilde solicita el consejo de William Butler Yeats. Yeats es un autor irlandés del denominado Renacimiento irlandés, del romanticismo, que además de interesarse también, como Jean-Francis Agnes, en la recuperación de la tradición mística, mágica, cultural, folclórica irlandesa, aparte también de su labor de poeta y todo, era político. Él ocupó cargos de diputado y representaba en muchas ocasiones los intereses de Irlanda frente a la corona, en las oportunidades en donde tuvo que participar en dinámicas parlamentarias. Y este hecho hacía que Yates fuera tomado como un referente de la resistencia política irlandesa frente a la corona. Había muchas ocasiones en donde cuando se publicaban este tipo de textos que pudiesen entenderse muy incendiarios, y que podía motivar al pueblo irlandés como a cometer algunos disturbios. Para prever la situación, ya el ejército mandaba tropas, ¿no? Apenas si se publicó algo, mandaba tropas, ¿no? Entonces, fue necesario que todos los poetas y escritores que empezaban a comentar cuestiones sobre la liberación de Irlanda se pusieran de acuerdo para que periódicamente pudiesen estar publicando, informando a la gente, manteniendo viva su sentido de identidad, pero sin que esto se traduciese en un despliegue inmediato de las fuerzas militares inglesas sobre el territorio irlandés. Entonces, como Yates en ese momento ocupaba uno de los máximos cargos de líder político social de Irlanda, en muchas ocasiones algunos autores, cuando iban a publicar un texto que ya habían elaborado, que consideraban necesario publicar, pero que podía prestarse a malas dinámicas, ¿no? O podría contravenir alguna medida, no sé, porque a lo mejor en el plano político los irlandeses en el Parlamento de Londres pues estaban preparando pues alguna reforma para que se les considerase más o se quitaran ciertas prohibiciones, pero entonces alguien publicaba en eso en Irlanda y echaban para atrás todo el esfuerzo, pues entonces mejor le consultaban a Yates, oye, ¿consideras propio en este momento publicarlo? ¿O me espero una semanita? ¿O cómo le hacemos, no? Y Oscar Wilde, así como Jean-Francis Agnes, tenían en mucha estima a Yates, lo ubicaban, lo conocían, y se comunicaban con él, y sabemos que Oscar Wilde le va a preguntar, oye, tengo este poema,
Tú sabes que no habla directamente de Irlanda, pero es uno de los recursos que utilizamos para hablar de nuestra identidad. Ahorita vamos a hablar de esos tipos de recursos. ¿Qué opinas? Y Yates le va a decir, si es el momento, públicalo, ¿no? Que no tuvo tanto impacto a lo mejor como Oscar Wilde pensaba ante la reacción del público inglés, y eso fue bueno porque no generó un despliegue de tropas o algo así, pero que sí son esos momentos en donde Oscar Wilde se sabe que él tenía muy claro sus elementos de identidad y a dónde quería apostar su pensamiento. Entonces, uno de los primeros espacios que va a tener siendo estudiante de Oxford, Irish Monthly. Posteriormente, Oscar Wilde va a seguir en otras revistas y va a ir creciendo. ¿Qué va a pasar ya en sus últimos años en Oxford? Sabemos que es un estudiante con muy altos estudios, no tuvo ningún problema para pasar la Minor Examination ni la Great Examination, que eran dos exámenes que tenían que pasar en dos momentos en su vida universitaria, los pasó con honores, sobre todo porque eran exámenes que sí se presentaban en físico, pero además en donde se tenía que presentar una disertación. Entonces sabemos que no hubo mucho problema en ese sentido. Y él se recibió como bachiller en humanidades. Recordemos que en esos entonces no era como el sistema aquí que tenemos en México, en donde bachillerato lo entendemos como la prepa, ¿no? Y que la formación como tal de la universidad le llamamos licenciatura, allá no es, allá eso es el bachillerato. Entonces, en este tipo de sistema hablamos de bachiller, licenciado y doctor, ¿no? No sé si ya habíamos comentado en otra sesión que la idea de maestro en muchos momentos de esta época estaba reservada a otras cuestiones, ¿no? No existía la idea de maestría en una universidad. De hecho, diríamos que la maestría era la licenciatura, ¿no? Por homologarlo de alguna manera. Entonces, él se recibe como bachiller en humanidades, especializado en literatura y en historia. En su último año de estudios, él va a decidir participar en un concurso muy importante que se llama Sir Roger Newdigate Prize, que era un premio que se otorgaba dentro de Oxford, era el más importante en esa categoría y en general en la sociedad académica inglesa sobre poesía en inglés, y él va a publicar un poema que se titula Ravenna. Él participa por motivación de uno de sus profesores, John Campbell, que él había sido famoso porque había ganado cuando él era estudiante de Oxford ese mismo premio. Entonces le va a decir a Oscar Wilde, yo considero que tú tienes todos los elementos para ganar ese premio. Y además como que bajita la mano le dije, además yo soy el jurado y te apoyo, ¿no? Y ganó ese premio. Una vez que ganó ese premio, al siguiente año, ya egresado, se anima a participar en el que era el premio más importante de Oxford, que se titula The Chancellor's Prize. The Chancellor's Prize tenía tres categorías: ensayo en inglés, ensayo en latín y poema en latín. De hecho, The Chancellor's Prize es anterior al Sir Roger Newdigate Prize, porque solo tenía tres categorías y en algún momento se sintió que faltaba entonces la categoría de poema en inglés, así como estaba la de poema en latín. Y como complemento, justamente se añadió y se creó ese premio, el Newsgate, de tal suerte que estos dos premios, aunque por nombre eran distintos, se publicaban en una misma sola convocatoria, el jurado era el mismo, las reglas eran las mismas, los periodos eran lo mismo, ¿no? Entonces se le pide, bueno, se le sugiere el mismo John Campbell que si ya había ganado en esta categoría, que participase en la otra. ¿Por qué? Porque vamos a ver que incluso para ingresar a dar clases a Oxford, pues un hecho era que tú ganases dos premios dentro de los premios de Oxford y era un prerequisito para poder entrar a dar cátedra a Oxford. Mucho se ha dicho si a Oscar Wilde le interesaba ingresar a ser catedrático como Oxford, o bien le interesaba ingresar al servicio civil inglés. Él sí comentó en alguna de las cartas que le gustaría ser inspector de escuelas. Es esto un personaje dentro del sistema público que regularmente iba a hacer inspecciones, auditorías a escuelas de educación del sistema inglés. Recibía un sueldo, era un trabajo que le aseguraba movilidad, movimiento a distintas ciudades, a distintas partes del Reino Unido, eh, y que le permitía dejar cierto tiempo para sus labores literarias e intelectuales. Sabemos que varios autores dentro del mundo europeo en su momento, pues su principal ocupación como empleo o como fuente de ingresos no era la cuestión de la escritura, sino hasta que arrancaron, sino que iniciaron como inspectores de escuela. Y Oscar Wilde quería iniciarse en ese camino. Pero en algún momento se va a dar cuenta que quizás ese no va a ser su mundo y le van a poner muchas trabas. Es así entonces
que él va a participar entonces en la segunda categoría con un texto que se llama The Rise of Historical Criticism. Es el único texto en donde conocemos que el autor habló de manera completamente teórica de un asunto académico y además en donde reflexiona el valor de la historia como ocupación, como profesión frente a las humanidades. Entonces, él va a comentar muchas cosas muy interesantes. Para que se puedan ir dando una idea, denme un segundo, si les puedo leer un poco sobre esta obra, aunque sea para considerarlo lo que viene siendo el primer párrafo del texto que presentó. Actualmente sí tenemos ese texto que presenta, pero hay un detalle. Solo tenemos el borrador, no tenemos el texto original que se presentó a concurso. Entonces les voy a leer un primer párrafo justamente de la traducción y la edición crítica que preparamos aquí en la JUOX sobre este texto, en donde un servidor fue coordinador. Denme un segundo, aquí está el libro. Está en acceso abierto en línea, lo pueden buscar. Vamos a ver si incluso en esta grabación lo podemos compartir. De hecho, muy amablemente el espacio de la casa historiográfica nos permitió hacer la presentación y les leo. Si quieren el libro en físico, nos pueden mandar mensaje. El primer párrafo, nada más, para que se den una idea de todo lo que se discute. La crítica histórica no ocurre en ningún lugar como un hecho aislado en la civilización o literatura de ningún pueblo. Es parte de ese complejo trabajo hacia la libertad que puede ser descrita como la rebelión contra la autoridad. Esto es solo meramente una faceta del espíritu especulativo de la innovación, que en la esfera de la acción produce democracia y revolución, y que del pensamiento es madre de la filosofía y de la ciencia. Su importancia como factor de progreso está basado no tanto en los resultados obtenidos, sino en la forma de pensamiento que representa y en el método por el cual trabaja. Un párrafo concreto con tres ideas centrales que a lo mejor a la primera lectura no se pueden entender. Cuando habla de crítica histórica se refiere al hecho de que en la literatura y en las humanidades surge la idea de cuestionar cómo ha sido escrita la historia de nosotros, ¿no? De nuestros pueblos, de nuestras civilizaciones y cuestionar por qué se escribió así y no de otra manera. Es decir, no otra cosa que en la historia llamamos historiografía, y que es el nacimiento del pensamiento histórico crítico. Entonces, Oscar Wilde va a decir tres cosas. Esto no es un hecho aislado, está presente en todas las civilizaciones que en algún momento van a cuestionar su devenir. Dos, nosotros cuestionamos nuestro pasado en una idea de cuestionar nuestro estado actual y cuestionar a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, a las instituciones en pro de luchar por la democracia y que esto va a generar revolución. Segunda idea, él va a decir que el pensamiento crítico histórico es antecesor y es la madre de todas las otras formas de pensamiento. Mucho tiempo se dijo que, o sea, se ha sostenido que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pero es que luego dice no, la ciencia y la filosofía parten de la reflexión histórica. Y tercer elemento, él va a decir que la importancia de la historia y las humanidades no reside tanto en que éstas presenten un producto, un resultado o un hecho verosímil, sino que representan una forma de pensar, un método, una metodología, y que ahí está su innovación. Es en este año, en este premio, este texto se escribe en 1879, cuando Oscar Wilde tenía 25 años, un año egresado de Oxford. En esta ocasión el jurado no va a entregar el premio, se va a declarar como jurado llano específicamente para esta categoría. Hay muchas hipótesis de por qué esto pasó, pero son eso, hipótesis no se ha comprobado. Sabemos que John Campbell también fue integrante de este jurado y le comunicó a Oscar Wilde que si bien el jurado en esa ocasión no había decidido entregar el premio, él y algunos otros integrantes del jurado consideraban que su texto sí representaba el pensamiento crítico de un estudiante de Oxford y de un egresado de Oxford y lo que querían, y que incluso le invitaba a Oscar Wilde a publicarlo como libro. Hay muchas historias, muchos chismecitos de que Oscar Wilde se enfureció porque no le dieron el premio, que quemó el manuscrito, que solo sobrevive al día de hoy una versión de borrador, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que este texto nunca fue publicado en vida y no sabemos muy bien por qué. Pero una lectura al texto, a pesar de que lo que sobrevive en día de hoy es una versión de borrador, es que Oscar Wilde menciona muchos hechos muy polémicos. Él va a decir, por ejemplo, que en la obra de Tucídides, ¿qué importancia tiene que Tucídides haga extensas descripciones de armamentos, de guerras, de batallas, como historiador?
Si hubiera sido más útil, por ejemplo, que nos compartiera elementos de historia de la vida cotidiana y de historia de las mujeres. En otra parte va a comparar la idea utópica de Platón de la ciudad ideal con el pensamiento de Saint-Simon y Fourier, los precursores o los que fundamentaron el socialismo utópico. La idea de socialismo es anterior a Marx. Marx ingresa a este movimiento cuando la idea de socialismo ya existe, ¿no? Lo que él va a proponer es otra cuestión distinta. Entonces, vemos a un Oscar Wilde que se alinea a un pensamiento que tiene que ver con, vamos a llamarlo así, el socialismo, que tiene que ver con estudiar desde la historia otro tipo de expresiones que para la época no se entendían. Estamos en un momento histórico en donde la historia solo funcionaba a través de la investigación documental. Él va a decir que pues eso no sirve de mucho y que en este caso lo más importante sería añadir otro tipo de fuentes. Entonces va a apostar, por ejemplo, por los estudios a piezas arqueológicas, a elementos del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay varios detalles así que hacen que Oscar Wilde termine siendo muy polémico e incluso un poquito, vamos a llamarlo así, desagradable a la luz del marco academicista de la época. Entonces sí, no va a tener mucha fama. Y quizá esto explique un poco la visión de Oscar Wilde. Y finalmente vamos a hablar, como última cita de este texto, de qué decía sobre la labor del historiador, ¿no? Entonces hay una parte en donde habla de Polibio, de cómo Polibio veía la labor de la historia. Parece que Oscar Wilde le agrada más la postura de Polibio frente a otros pensadores clásicos sobre la labor de la historia y del historiador, y les voy a leer un poco sobre lo que debe de ser el historiador. El historiador no debe de ser un ratón de biblioteca que viva alejado de las experiencias del mundo en el aislamiento artificial de una ciudad universitaria, sino un político, un soldado y un viajero, un hombre no solo de pensamiento, sino de acción, alguien que puede hacer grandes cosas así como escribir sobre ellas, que en la esfera de la historia puede ser lo que Byron y Esquilo fueron en la esfera de la poesía, a la vez que Le Chantré es Legiros. Ya en la sesión interna nosotros tenemos la oportunidad de analizar el texto más a fondo, pero yo les invitaría a que ustedes lo hagan. No se entrega a esto, entonces Oscar Wilde decide con esto terminar su etapa de Oxford e iniciar su etapa independiente. Y Oscar va a apostar por dos cosas. Primero escribir poemas y después escribir obras de teatro. Entonces vamos a ver que lo primeritito que va a hacer es escribir o compilar una serie de poemas que había estado redactando a lo largo de toda su historia universitaria. Uno de ellos es Ravenna, que justamente había ganado premio. Oscar Wilde no consiguió que su poemario, que simplemente así tituló Poems, lo pudiese publicar algún editor, por lo que él juntó todo el dinero que había ganado de ciertas becas y él decidió lanzar una autoedición. Y esto generó una visión bipolar en la sociedad. Por un lado, la crítica en los periódicos empezó a decir que Poems no tenía ninguna novedad, ya que para ellos eran retazos revueltos y compilados de grandes autores de las épocas antiguas de Inglaterra, de Byron, de Shakespeare, de autores clásicos de Esquilo, en donde de Virgilio, de Dante, de los renacentistas, en donde lo único que hacía Oscar Wilde era hacer un Frankenstein, unirlo y fusilárselo, y que no tenía ninguna clase de novedad. Y pareciese que toda la crítica artística del momento se unió en contra de Wilde. Era muy curioso porque contrario a hechos anteriores, en donde incluso la misma crítica periodística había aplaudido el poema de Ravenna de Wilde para el premio Newsgate, ahora le estaban diciendo que su poesía no era buena. Sobre todo porque en esos entonces la autoedición era muy mal vista y sigue siendo hoy muy mal vista como un ejercicio editorial. Entonces Oscar Wilde se quedó conflictado. La misma crítica que aplaudió Ravenna demerita Poems, y en Poems también está Ravenna y muchos otros poemas que yo escribí, ¿no? Entonces, muy probablemente también tiene que ver con que algunos de sus poemas tenían una interpretación católica, espiritual, que algunos de sus poemas abordaban la cuestión irlandesa, que algunos de sus poemas abordaban ya cuestiones de homoerotismo, etcétera, etcétera, y que más bien eso no les agradaba, ¿no? Solo que la crítica no quería hablar abiertamente de los temas de la religión, la política o la homosexualidad, porque eran temas disidentes y ellos también se iban a meter en algunos detalles, ¿no? Pero eso fue con la crítica y Oscar Wilde se va a dar cuenta que hay una ambivalencia en la sociedad.
Una cosa es lo que digan los críticos de arte en el periódico y otra cosa es lo que diga el público. Y esta primera edición de Poems le va a permitir a Oscar Wilde poder pasar el momento muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque a manera de autoedición, la primera edición que entrega se va a acabar por completo, va a pasar a una segunda edición con un tiraje mayor, al igual se va a acabar a los pocos meses, se va a vender de manera completa y se quedó hasta la tercera edición antes de él iniciar en otras cosas. Entonces vemos que si bien los críticos de algunos periódicos no les agradaba, al público en general sí le gustó mucho el texto de Poems y eso le permitió a Oscar Wilde desde la autoedición vivir muy bien. Es muy difícil pensar en un autor que en su primer intento de autoedición, como primeros textos ya formales, fuera de estas revistas en el estilo universitario, fuera de eso ya está un poquito ya concretándose. Y después Oscar Wilde va a intentar poner en marcha una obra de teatro que no funcionó y de hecho va a poner en varias ocasiones intentar ponerla en puesta y no lo va a lograr, que es Vera Ortenilist. ¿Qué es esto? Una obra de teatro de ambientación histórica que se titula Vera o los nihilistas y que esta obra tiene algunas características muy particulares. Trata de un personaje que sí existió, Vera, y que está ambientado en la Rusia imperialista en un complot en donde se intentó asesinar al zar ruso y que Vera era una anarquista socialista rusa. En muchas ocasiones en la historia de Rusia solemos hablar de que la revolución bolchevique fue el gran movimiento socialista de la época, pero realmente hubo muchos intentos predecesores dentro de la historia de Rusia y el espacio en donde participa Vera es uno de ellos. Entonces, Oscar Wilde va a hacer en dramaturgia estos sucesos. ¿Y por qué va a decidir hablar de este tema? Porque vamos a ver que Oscar Wilde siempre se consideró anarquista socialista, pero además porque era un recurso para hablar de la situación de Irlanda. ¿Cómo era esto? Para los autores irlandeses era muy complicado que pudiesen hablar abiertamente de la situación irlandesa, porque la represión de la corona, bueno, del Imperio Británico cada vez se hacía más cruenta. Entonces, un recurso literario que encontraron muchos autores era hablar de lo que pasaba en las coronas de otros países, en las sociedades católicas de otros países que sufrían persecución, lo escribían a manera novelada de cuento de dramaturgia para presentarlo en el contexto británico y que más bien era una homologación de lo que viven ellos, lo vivimos nosotros y lo reelaboramos artísticamente para nosotros discutir nuestras ideas. Y fue muy común que los autores irlandeses utilizasen el caso específico de Rusia para hablar de lo que pasaba en Irlanda. ¿Por qué? Número uno, había ocurrido que muchos disidentes políticos y sociales de Rusia, perseguidos por el zarismo, habían emigrado a Inglaterra. Entonces ya se establecía una relación. Segundo, vamos a ver que los irlandeses homologaban o empataban mucho la represión que sentían con la represión que existía en la sociedad popular rusa, entre los campesinos, entre los mujik, y que empataban esto, sobre todo porque sabemos que la población campesina rusa pasó varias hambrunas en donde se percibían abandonados por su corona y que los irlandeses empataban con esa sensación. Los campesinos irlandeses pasaban hambrunas abandonados por la corona a la que estaban superditados. Y había un tercer elemento. Existían lazos consanguíneos entre la casa reinante de Inglaterra, en la casa de la reina Victoria, y la casa de los zares de Rusia. Entonces era un recurso indirecto para establecer este tipo de críticas. Y entonces cuando estos autores promovían en Irlanda el hablar de la liberación de Rusia en contra de la corona, pues realmente estaban queriendo incitar o hablar o homologar la liberación de Irlanda. Y por el tema político, si bien Oscar Wilde no logró ponerlo en mancha, esto va a pasar porque justamente muchos productores le van a decir, no, yo no voy a permitir que estos temas se hablen en mi teatro. Lo financias tú y ya tú te haces bolas, ¿no? Y él trató de buscar varios actores en la sociedad inglesa y sobre todo actrices que quisiesen interpretar el papel de Vera y al ser un papel sumamente político no les agradaba. Por ahí hubo algunos que le dijeron que no lo querían hacer, pero porque era una obra todavía muy joven, inmadura, que no representaba un estilo muy bien acabado, que
trabajar en ella, la mejorara y que después venía. Pero pues realmente era una excusa para también no abordar este tipo de temas muy delicados. Vamos a ver que Oscar Wilde todavía no tenía el suficiente capital como para poner en marcha toda una puesta de escena, como tiempo después sí lo va a tener. Entonces va a dejar este periodo en suspenso. Ya cuando va a tener su fama y lo va a volver a intentar, se va a topar con los mismos comentarios. Mira, ya está tu carrera en ascenso, no la vayas a arruinar, porque va a pasar esto, va a llegar el Lord Chamberlain, va a censurar esta obra y hasta ahí se acabó tu carrera, ¿no? Entonces Oscar Wilde dijo, está bien, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Entonces, esos fueron los primeros intentos de Oscar Wilde de relacionarse. Vamos a ver que también Oscar Wilde, ya egresado, va a ser muy popular en los círculos de la sociedad inglesa, por esto que hablamos de su facilidad de palabra. Y además que Oscar Wilde va a ser muy cuidado en su estética, en su cuerpo, en su piel, en su cabello, en su vestimenta, y que esto también lo va a hacer un personaje muy, muy interesante, ¿no? Y que va a ser un distintivo sus maneras de hablar, sus movimientos en las manos, su ropa, que lo va a hacer una especie de atractivo y que también le va a abrir las puertas en muchos momentos de la sociedad. Ya en estos momentos, Oscar Wilde ya se identificaba con el movimiento del esteticismo, ya se habían sentado sus bases en Francia, era algo que justamente se había discutido en Oxford cuando él era estudiante, había un pequeño movimiento esteticista y él va a decir, este es el movimiento artístico, literario y humanístico al que yo me circunscribo, ¿no? Y lo va a tomar como bandera. Entonces vamos a ver que en sus pláticas también va a tratar de hablar de lo que implica el esteticismo. Ahorita vamos a ver algunos de los elementos del esteticismo. Y tanto es la figura de Oscar Wilde que se va a empezar a popularizar, que ya se va a empezar a hablar de él en los periódicos, incluso se van a empezar a hacer caricaturas de él, de su figura y su persona. Y todo el movimiento esteticista va a derivar en una popularidad de su imagen que en un primer momento fue bastante negativa, pero que le va a permitir algo, le va a abrir las puertas a Estados Unidos, a América. Y ahorita vamos a hablar de eso porque él va a estar una estancia de más o menos de un año en Estados Unidos. Para esos entonces, en Inglaterra se produjo una obra de teatro que se llama Patience, Paciencia. Tiene un subtítulo, se presentó en el Teatro Savoy y pues incluso aquí tenemos que la escribió Arthur Sullivan. El personaje de Patience es intencionadamente una burla de Oscar Wilde y porque consideraban que sus formas eran la de una persona muy caricaturesca. Entonces, ¿cómo decirlo? Esto es una de las primeras formas e interpretaciones que nosotros tenemos de la popularidad que tuvo la figura de Oscar Wilde, pero que lo llevó a la ridiculización incluso. Vamos a ver que en algún momento esta obra de teatro no va a ser burla de alguna cuestión sexual. Es decir, en este momento todavía no se cuestionaban cuestiones de su sexualidad. De hecho, muchos pensaban que Oscar Wilde era muy cuidado en sus formas, defendía el esteticismo o el arte, sobre todo como un recurso para que las mujeres se fijaran más en él, ¿no? Entonces vamos a tener que el personaje de la obra Patience se vendía como una especie de de Don Juan que trataba de ligar a todas las mujeres que estaban a su alrededor, y que uno de los elementos característicos lo vemos en la obra en la fotografía de la izquierda, en donde se está tratando vamos a decirlo así, de ridicularizar sus gestos y su manera de vestir. Ojo, reitero, en este momento todavía no se cuestionaba los elementos que integraban su sexualidad. No podemos hablar todavía de una dinámica queer en este tipo de burla, y que en algún momento Oscar Wilde tuvo una visión un poquito conflictuada en estos elementos, porque en algún momento la obra sí se burlaba de su figura de él y de sus colegas que se habían suscrito a este movimiento, pero era una burla un poquito más imparcial. ¿A qué voy con esto? Que tanto se burlaba de ellos como se burlaba del público, ¿no? Entonces, a la voz del personaje de Burston, ya me acordé, Burston, que es el personaje principal,
Además, Burton también se burlaba del público en general porque decía que no sabían apreciar el arte, ¿no? Y que si supieran apreciar el arte, quizá las burlas no serían las mismas, ¿no? Entonces se satirizaban ambos lados. Eso hizo que Oscar Wilde no fuese tan enfático o lo tomara como un ataque directo. Al contrario, lo veía como un recurso que lo iba a hacer más popular, ¿no? A través sí de la burla, del chiste, de la sátira, pero lo iba a hacer más popular. Y digamos que en esta visión de nunca escribir una reseña contra la obra, hacer caso omiso, dejar que se llevara adelante, eso, por el contrario, le benefició muchísimo. Entonces vamos a ver que esta misma obra de teatro va a ser tratada de representar en Estados Unidos, porque en el público inglés fue todo un éxito, ¿no? Y que además también catapultó un poco en la fama en la sociedad inglesa a Oscar Wilde. Dirían por ahí, cualquier publicidad es buena. Y que en ese mismo sentido van a decir, bueno, vamos a invertir para que esta obra se presente en Estados Unidos, porque si aquí fue popular, allá lo va a ser más. Y se topan con pared, se dan cuenta que el público estadounidense ve la obra y no entiende nada, no entiende quién es ese personaje con ciertos amaneramientos, que habla de cierta forma, por qué habla tan incisivamente de autores, de Byron, de la poesía, de la estética, no entienden a quién le están haciendo burla. Entonces, la persona que había invertido en llevar esta obra de teatro a Estados Unidos, Oli Carte, va a decir, no, la gente no está entendiendo, no está pegando esta obra como pegó en Inglaterra, yo compré los derechos y estoy perdiendo mi popularidad y estoy perdiendo mi dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se le ocurrió una maravillosa idea. Voy a invitar a Oscar Wilde a que dé conferencias todo un año en Estados Unidos, que conozcan esa figura, lo voy a hacer popular y ahora sí, de nuevo, vuelvo a poner en marcha esta obra de teatro y ahora sí va a ser un éxito, ¿no? Porque justamente esta obra de teatro fue un éxito en Inglaterra porque se entendía que se relacionaba con Oscar Wilde. Entonces, Carte se va a acercar con Oscar Wilde, le va a explicar su proyecto y quizá a la primera vista diríamos, pues Oscar Wilde se va a negar porque pues es como invertir tiempo en que se sigan burlando en él. Pero Oscar Wilde tenía una visión. Si él me abre las puertas a Estados Unidos, yo voy a trabajar de tal manera que ni siquiera va a ser necesario que él ponga en escena esta obra de teatro. Y por el contrario, me va a dar a mí todo el espacio que yo necesito para expresar mis ideas que no son bien aceptadas en la sociedad inglesa, porque en esos entonces sus enfoques del esteticismo ya no son muy bien apreciados por ciertos círculos. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Oscar Wilde aceptó el trato de Carter, pero él tenía su propia agenda oculta. Y esto va a ser un despertar de crítica en la sociedad inglesa, porque incluso algunos periódicos van a decir, imagínense cómo es de Oscar Wilde, de, 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 de deseante de dinero, que no le importa participar en un proyecto en donde se van a terminar burlando de él con tal de ganar dinero, ¿no? Pero lo que no sabían es que de nuevo Oscar Wilde ya tenía otros planes. Entonces, se le financia un viaje a Estados Unidos. Inicialmente se pensaba que únicamente iniciara con un par de 9 conferencias en cierta zona para que después de esas conferencias se mostrara la obra de teatro y fuera popular, pero el plan va a cambiar drásticamente cuando Oscar Wilde comienza a dar sus conferencias. Y ahorita vamos a ver por qué. Él inicia su viaje a partir del 2 de enero y lo finaliza el 27 de noviembre, todo en 1882, aunque hay unos que dicen que las fechas pueden variar, ¿no? Formalmente sería la fecha en que llega a América y la fecha de su última conferencia previo a su regreso, ¿ok? Vamos a ver que algo que atraía mucho de la figura de Oscar Wilde es que él ya había construido esto de ser el dandy, ¿no? Esta persona que va a cuidar su aspecto físico, pero además se va a considerar como el líder de opinión sobre estos temas. Bueno, a partir del esteticismo, y él ya se decía a sí mismo defensor de las máximas expresiones del esteticismo, ¿ok? Y vamos a ver que él ya era mencionado como el principal agente del esteticismo, aunque él todavía no era tan popular en la sociedad estadounidense. Vamos a ver que entre los círculos de jóvenes estudiantes poetas, tanto en Francia como en Estados Unidos, él ya era muy reconocido. De hecho, a él le va a llamar mucho la atención que llegando a estos dos países, a lo mejor los grandes artistas reconocidos de esa zona ni le van a hacer caso,
pero le llamaba mucho la atención que los primeros en acercarse a él de manera sincera, con un sentido de admiración completa, son jóvenes, ¿no? Algo que él va a apreciar mucho en varios momentos, ¿no? Tanto es así que en algunos momentos y algunos estudiantes le decían, oiga, señor Wilde, queremos hacer una revista en nuestra universidad, ¿nos puede apoyar? Él les decía, sí, claro, ¿cuánto dinero necesitan? ¿Necesitan que los contacte con un taller de impresión? ¿Quieren que yo les escriba algún poema para que lo publiquen? Díganme en qué les apoyo, ¿no? Bueno, es así que de su estancia en Estados Unidos, entre muchas otras cosas, va a iniciar el furor de su imagen a través de las conferencias que va a dar y que incluso estas famosas fotografías que ahorita vamos a ver datan de ese sentido de la idea de Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo fue su recibimiento en Estados Unidos. Denme un segundo. Fue muy popular su imagen desde que llegó, y tanto es así hoy que incluso hoy en Estados Unidos hay cuerpos de historiadores que se han dedicado exclusivamente a estudiar la estancia de Oscar Wilde en Estados Unidos, y es gracias a eso que tenemos investigaciones muy sendas que nos permiten conocer casi todos los detalles de su estancia. El plan original de Carly era que nada más siguieran unas 9 conferencias y después se veía qué pasaba. Oh, sorpresa. Aquí está el calendario completo de las conferencias que dio Oscar Wilde. Hay una agrupación que se llama Oscar Wilde en América, que se ha encargado de estudiar su figura en América, y entre lo mucho que ha hecho ha sido rescatar todas las conferencias que dio en ese territorio. Entonces aquí tenemos un cuadrito realizado por John Cooper, bueno, verificado por John Cooper, en donde tenemos el número de la conferencia, la fecha, la ciudad, el estado, el salón en el que se impartió, el sujeto, y nos da la opción de ir a una subpágina en este minisitio para ver los detalles de cada conferencia. Se inició con una perspectiva de 9 conferencias. Aquí estamos viendo el total de conferencias que dio. 141 conferencias. Sabemos que los ingresos que percibió por estas conferencias le permitieron vivir sin ninguna preocupación, sin tener que trabajar 3 años en Inglaterra, después de su regreso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estas conferencias? Se dice que las primeras conferencias que él dio, trabajó mucho en cubrir esta imagen que le pidió Carly, de pues esta imagen del dandy. Incluso se decía que exageró mucho su vestimenta, que se ponía algunos sacos que no le quedaban, que llenaba todo su atuendo de flores, y que, contrario a lo que pensásemos, esas primeras 4 conferencias no fueron muy exitosas. Aburrió a la gente, más su visión era caricaturesca, más era un hecho de irrisión, y Oscar Wilde no estaba logrando el efecto que él deseaba. Entonces él va a decir, un momento, voy a reestructurar mi conferencia, voy a evidenciar mis intenciones, voy a trabajar de mejor manera. Esto va a hacer que cambie completamente. Y al igual que en el caso de Poems, aquí tenemos una vista contraria. Por un lado, toda la crítica de los periódicos estadounidenses van a irse en contra de las conferencias, van a decir que son conferencias inmorales, que son conferencias aburridas, innecesarias, etcétera, 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 y que además solo representaban conferencias por ganar dinero, ¿no? Porque era una persona, presentaba una conferencia, se le publicaba, se le cobraba al público general para que escuchase la conferencia, y pues que solo era una dinámica comercial, ¿no? Esta crítica también la vamos a ver porque Carlyle era un editor, y en el mercado estadounidense de la época, de este primer New Journalist, una de las características es que si algo hace un periódico que no sea el mío, lo voy a atacar, ¿no? No voy a ser compasivo. Entonces, pues Carlyle con su iniciativa de las conferencias era el todo contra toda la industria editorial. Entonces, toda la industria editorial, al ver que tenía éxito, lo que hicieron fue tratar de demeritarlo, de limitarlo, como para borrar la competencia. Algo que no, a pesar de que era un medio de comunicación masiva, no pudieron lograr. Y por el contrario, los periódicos iban a registrar el recibimiento masivo, porque se dice que una vez que Oscar Wilde, digamos, hizo estas pruebas de fuego en donde se dio cuenta que empezaba a aburrir a la gente cuando se tornaba muy académico, de que pues que se pusiera un montón de flores no ayudaba mucho, va a decir, voy a regresar a mi técnica de oratoria anterior y voy a atraer al público. Y se sabe que sí,
que atraía cantidades ingentes con su discurso. Entonces aquí tenemos a los elementos de las conferencias. Ahorita vamos a regresar a este cuadro porque vamos a reflexionar algunos de los temas de las conferencias que dio, pero me gustaría ver, por ejemplo, que tanto fue así que casi de todos, uy, ok, bueno, denme un segundo porque traté de abrir alguno de estos vínculos, pero al parecer ustedes no, no lo pueden visualizar. Denme un segundo. Ah, ok. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta conferencia que dio en el Tabor Opera House en Colorado. Aquí tenemos el anuncio periodístico de Oscar Wilde, el reporte, los afiches con los que se presumía la conferencia Tabor Opera House, Thursday Evening, April 13, The Event of the Season, o sea, el evento de la temporada, por Oscar Wilde, ¿no? El sujeto bueno, el motivo de la conferencia. Decoración, costo 25 centavos, ¿no? Y si querías asientos reservados era $1.50, que para esos entonces era un costo, ¿no? Y en algunos casos incluso se sabía en qué hotel se hospedó para esa conferencia. Fue tanta el furor que a pesar de que había críticos que en un periódico criticaban la conferencia, secciones más adelante se daban todos los detalles para que lo pudieses visitar, para que conocieras sus impresiones. Se sabía que fuera de sus conferencias estaban todos los reporteros tratando de obtener sus opiniones, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué se debió o de qué hablaba Oscar Wilde en estas conferencias que lo hicieron tan popular, sobre todo pensando en que una conferencia puede tener más aforo que una puesta teatral, y que obviamente a esto a Oscar Wilde le elevaba el orgullo muchísimo. Vamos a ver otro detalle de otra conferencia, por ejemplo, aquí en el Music Hall de Ohio, esta fue en Twisted, May 2, May 2, y habla de aesthetic, interview with Oscar Wilde. Entonces vamos a ver que todos lo querían entrevistar para tener la nota periodística. Vamos a ver que en algunos casos además se acompañaba de ciertos músicos, ¿no? Como la especie de atractivo, lo mismo el anuncio. Aquí estaban cobrando 75 centavos, ya subieron los precios para público en general y reservado $1. Lo mismo la descripción del espacio en donde se impartió y además los hoteles en donde se recibió Wilde en su estancia, porque sabíamos que además los periodistas lo iban persiguiendo de estado a estado, pero reitero lo mismo, tantas conferencias, 141 hasta ahora conocidas, se piensa que dio más, pero todavía no tenemos datos de todas. Si solo se pensaban dar 9, ¿qué hizo o de qué hablaba él que fueron tan populares? Y curiosamente es que él sí hablaba de temas académicos en estas conferencias, pero le daba su toque y le daba su intención social. Vamos a regresar, permítanme un segundo a la presentación para que la puedan visualizar y podamos hablar de estos elementos, porque ahora sí vamos a decir que vamos a entrar a la parte más compleja de esta sesión. Oscar Wilde se va a centrar en crear una serie de conferencias, se sabe que él las escribió, las ensayaba chistes, metáforas, cuestionamientos sociales a partir del contenido, pero lo que él quería hablar era del movimiento esteticista. Entonces, todas sus conferencias van a hablar de lo que es el esteticismo, lo que representa el esteticismo para él, y además él va a encargarse de promocionar específicamente las figuras que lo habían influenciado a él, a sus profesores en Oxford. Él se va a considerar su enviado, su representante, para transmitirle sus enseñanzas a este espacio. Pero para empezar, ¿qué es esto del esteticismo? El esteticismo fue un movimiento que surgió en Francia e Inglaterra, que se considera un movimiento dentro del decadentismo y dentro de las expresiones de fin de Soc, que buscaba sobre todo ponderar la experiencia estética por sobre las demás consideraciones humanas. Sabemos que
cuando hablamos de los estudios de la estética y la experiencia estética, no es que hablemos del arte o lo bello, ¿no? Sino de la experiencia que nos generan las cosas. Para no meternos en muchos rollos de qué es estética, porque también en algún momento aquí también se va a tornar muy académico y va a haber problemitas de entendimiento, ¿no? Pero vamos a entender que hoy en día estética no es el estudio del arte o de la bella en exclusividad, de lo bello, sino de la experiencia estética. Y ya para estos entonces se entendía que justamente eso era la estética, el estudio de las experiencias estéticas. Pero el esteticismo como movimiento va a proponer que la estética debe de regresar a sus orígenes clásicos y renacentistas, es decir, estas ideas griegas de que la estética sí es lo bello y que sí se debe de preocupar por definir qué es lo bello y que eso es un hecho objetivo. Segundo, que la belleza, su expresión es a través del arte. Esta idea muy griega de que todo lo bueno es bello y que todo lo feo es malo y que además en el movimiento esteticista también se va a recuperar que las mejores experiencias estéticas o el espacio de exploración estética se encuentra en el hedonismo, ¿no? Que a su vez también el hedonismo sí clásico como búsqueda de felicidad, pero también el hedonismo más desmedido, ¿no? Ese que es como es más la palabra popular. Y uno de sus primeros representantes, Víctor Cousin en Francia, va a acuñar esta famosa frase, el arte por el arte, en donde decimos que el único propósito del arte es ser eso y que a su vez podemos decir que el arte es inútil, pero que eso no va a quitar que el arte es la cosa más importante en el sentido humano. Y Oscar Wilde empataba en este sentido. Él se hacía llamar el abanderado del esteticismo, pero a diferencia de sus congéneres, él sí le daba un cambio de switch a ciertas cosas. Entonces, él sí va a reconocer que hay una relación entre bueno y bello y malo y feo, pero de otra manera. Él va a decir, no es que lo feo es a su vez malo, sino que él va a decir, las cosas malas convierten a algo en feo. Por más materialmente bello que sea algo, si es malo, es feo. Y al contrario va a decir, todo lo que sea bueno es inherentemente bello. Puede que tú digas que cierta cosa es buena y por ende es bella y que a lo mejor visualmente, sensorialmente no me agrade, pero aún así yo no voy a demeritar el hecho de que en la bondad, en la belleza reside dentro de la bondad y que la fealdad es una derivación de la maldad. Esta idea de que primero es lo malo y después lo feo es lo que le da el cambio de switch. Y en ese sentido va a decir que entonces lo bello es un ideal de vida, es decir, lo bueno, el alcanzar lo bueno en nuestra sociedad es el ideal de vida y que esa es la función social de toda experiencia, de búsqueda de experiencia estética. Y además va a decir esto de que hablamos de lo bello y que parece que nos encapsulamos en un universo y nos alejamos de las realidades del mundo, no es cierto. Sí, lo bello es utópico, pero no quiere decir que esté alejado de nuestra realidad. Nosotros desde nuestra realidad podemos alcanzar eso bello. Y ahorita vamos a ver cómo lo matiza. ¿Por qué? Porque él se va a basar en una serie de autores que él en las conferencias va a decir, ellos fueron mis maestros, tanto de manera metafórica como de manera real en Oxford. Estas son sus ideas que propone, los vengo a representar con mucho orgullo. Vamos a ver algunos personajes que él consideraba como sus maestros. El primero es John Ruskin, que espero que los que nos estén visualizando aquí en Historia del Arte o en Teoría de la Imagen lo reconozcan, porque es uno de los autores ingleses más influyentes del momento. Él fue un historiador del arte, crítico artístico, pensador, humanista, que es reconocido sobre todo entre la vastedad de su obra por tres textos muy importantes. Modern Painters, The Seven Lamps of the Architecture y The Stones of Venice. Sobre todo, The Seven Lamps of Architecture son una serie de tomos en donde él va a hablar sobre estética, análisis de imagen, expresión artística a través de la arquitectura y que además él va a velar por algunas ideas. Por ejemplo, la conservación y la restauración patrimonial de la arquitectura como un valor artístico. De hecho, la fundamentación teórica de la experiencia artística a través de la arquitectura sí la tenemos en los clásicos griegos, no sé, en Plinio el Viejo o entre otros, pero también lo vamos a encontrar en un segundo renacimiento con John Ruskin. Él va a apostar mucho por varias ideas. Número uno,
de sostener para él la arquitectura como la máxima expresión artística. Número dos, que no solo importa la arquitectura como construcción, sino todas las artes que la envuelven, la jardinería, el diseño de interior. Por eso él va a apelar también por lo que se solía llamar artes menores. Él va a sostener que la arquitectura es un hecho cotidiano, vivimos en ella, estamos en ella, por lo que debe de ser un arte de día a día y por tanto que responda a nuestros valores. Él va a proponer que todo arte y que todo ejercicio humanístico debe de ser sustentable, sustentable, sí, en la idea de la ecología, porque estamos en un momento en donde se vive el auge de la revolución industrial y en donde se empiezan a notar los efectos nocivos de la industria en el medio ambiente. Y él va a ser uno de los críticos de arte que se va a oponer a las grandes construcciones industriales en favor de la protección de la naturaleza y que él decía, bueno, toda construcción debe de ser sustentable, ¿no? Él también va a apostar porque se deben de formar críticos de arte, ¿no? Y él decía que él es lo que formaba. Sus estudiantes eran críticos de arte y que el crítico de arte es esencial porque él es el que va a guiar los valores estéticos de la sociedad, ¿no? Y que a su vez toda persona debe de tener una noción de crítica de arte. La obra de John Runskins, reitero, es muy extensa, pero además de todos estos elementos, a John Runskins se le reconoce por otra cosa que además le trajo muchas polémicas, y es por la promoción de la figura de un pintor, William Turner, que es un pintor que se considera dentro del espectro del romanticismo, pero que sus pinturas se consideran predecesoras, precursoras a lo que va a ser el impresionismo. Entonces ya tenía estas pinturas de impresiones, de pincelada gestálica, de espumas, de vapores. Hay una pintura muy famosa de él sobre un tren en donde apenas se distingue el pasar del tren sobre un puente y que se considera el antecedente directo al impresionismo, pero que en su momento, en su juventud, William Turner fue despreciado por la crítica inglesa porque se percibía que su arte era degenerado en tanto que no seguía los cánones de cierto arte romanticista de academia y cierto arte neoclásico de academia, ¿no? Es como el precursor de estas rupturas de la vanguardia y John Runskins va a decir que él es uno de estos primeros que va a dar esta ruptura del arte. ¿Y por qué es polémico? Porque se sabe que William Turner además tenía cuadros con temáticas eróticas. Y se dice que John Runskins, en una idea de que no descubrieran estas pinturas de William Turner, porque esto podía hacer que su imagen decayera, ¿no? Que la gente no comprendiera ese arte, las desapareció y muchos dicen que si las quemó, si las vendió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy en día se le critica por este hecho de tratar de encubrir ciertas facetas del arte de William Turner. Entonces, reitero, precursor del movimiento de los impresionistas. No me voy a detener mucho en las ideas de John Runskins, porque se van a reiterar en otros autores. Él va a sembrar la base de mucha discusión estética de la época. Uno de los personajes que, digamos, más va a poner en práctica las ideas de John Ronskins, aunque en pensamiento político no siempre empataron, no siempre se llevaron, fue William Morris, que de hecho es muy famoso por dos cosas, por su ocupación como arquitecto, diseñador de interiores y además como poeta y escritor. Va a escribir varios textos sobre fantasía, etcétera, etcétera. William Morris sostenía que el diseño de interior era un recurso de defensa en contra del avance del capitalismo, del consumo masivo, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y él es uno de los abanderados de uno de los movimientos artísticos más característicos de el Arts and Craft, que fue un movimiento arquitectónico, urbanístico, decorativo, que se sembró en Inglaterra, pero también en algunas partes de Alemania y de Francia. Y sobre todo la propuesta de William Morris es que se debía de regresar a los cánones artísticos anteriores, como los cánones góticos, como los cánones medievalistas, porque hoy en día la industria estaba destruyendo el arte. Y ahorita vamos a ver cómo se pensaba esto de que la industria rompe el arte a través de algunas consideraciones de Oscar Wilde. Es así que tenemos la famosa obra de La Casa Roja, en donde él, tanto en el exterior como en el interior, va a decir, vamos a regresar uno
a la vivienda tradicional inglesa, hecha de ciertos materiales que eran tomados de la naturaleza, que conviven y coexisten con la naturaleza, que cumplen las funciones básicas del esparcimiento humano dentro de una casa habitación y que además te permiten de nuevo reinsarcirte dentro de los espacios naturales en contraposición a cómo se vivían las grandes urbes. Porque si ahorita hablamos de arquitectura industrial, probablemente ustedes van a pensar en estos espacios de los nichos ferroviarios, de las fábricas, pero no pensamos también en estos complejos proyectos urbanísticos en donde se talaba la naturaleza en pro de construir magnos edificios habitacionales conglomerados próximos a las fábricas que generaban todo un ambiente de sí, una ciudad urbana muy tecnológica, muy avanzada, de selva de asfalto, pero contaminada, sucia, en donde se perdían muchos de los valores de la existencia humana. Y entonces parte del discurso de estos artistas y críticos de arte era justamente ofrecer una perspectiva artística frente a ese avance de una expresión de un capitalismo industrial. En este caso, John Runskins como el antecesor desde la teoría y William Morris como el principal que lo demostró en la apuesta de la plástica y del ejercicio artístico. Otro de los personajes que vaya a englobar a la figura de Oscar Wilde es Matthew Arnold, que él sí fue directamente junto con John Ruskis, uno de sus profesores en Oxford. Matthew Arnold también se consideraba a él mismo dentro del movimiento del esteticismo. De hecho, es a través de él que toda la generación de esteticistas que salió de Oxford utilizó ciertas frases o ciertos conceptos que vamos a ver en ciertas sesiones posteriores. Por ejemplo, esta referencia a los girasoles como un recurso artístico, que también lo vamos a ver más adelante. La palabra filisteo como una palabra peyorativa para enunciar a una persona que no podía entender el arte y que prefería únicamente los medios racionales, no más brutos. Estas frases se les deben a John Runskis. Él va a apostar como el hedonismo, como este espacio de experiencia estética en donde uno puede experimentar tanto los placeres como los elementos más desagradables en pro de formarse un criterio estético. Y así como vamos a ver que John Runskis decía que él formaba críticos del arte, específicamente Matthew Arnold va a decir que él va a formar críticos literarios y muchos de sus escritos van a proponer cómo la estética sugiere o es interdependiente a un enfoque ético, cómo la estética sí propone un entendimiento político y social y cómo la estética además era un plano de experiencia para conectar con lo espiritual. Y además, así como John Runskis fue defensor de la figura de William Turner y su patrimonio artístico, Matthew Arnold va a ser quien va a fundamentar y a defender un movimiento dentro del arte inglés y francés muy interesante que se ha entendido como una derivación del esteticismo, que fue el movimiento de los prerrafaelistas, una agrupación de artistas que se hicieron llamar a sí mismos una hermandad y que ellos ponderaban la recuperación de ciertos cánones clásicos de el Renacimiento para ofrecer de nuevo un arte basado en estos cánones descriptivos, ahora en el contexto inglés. Vamos a ver que estos tres autores, John Runskins, William Morris y Matthew Arnold, hablaban de algo muy interesante, el renacimiento inglés, porque ellos consideraban que en su momento, en su generación, el arte inglés estaba renaciendo y que estaban viviendo un proceso muy similar a lo que fue el renacimiento italiano y que esto además se va a extender a hablar del renacimiento irlandés, del renacimiento escocés, etcétera, etcétera, pero de manera general vamos a hablar del renacimiento inglés, del renacer. De hecho, por ahí hay algunas frasecitas de las cuales el mismo Oscar Wilde suscribió, en donde decían, el Renacimiento en Italia solo fue una repetición, una copia de los cánones de Grecia y Roma. El verdadero renacimiento está ocurriendo en Inglaterra, que es una frase presente en John Runskins, en Matthew Arnold y en Oscar Wilde. Y quizás sí reconozcan algunas de estas pinturas. De hecho, en redes sociales últimamente se hizo un caso de un artista que creaba arte a través de inteligencia artificial, que sus obras las hacía parecerse con inteligencia artificial a las obras de este periodo. Uh -huh.
pero que el artista no existía como tal, ¿no? Todo lo hacía la computadora y que se hizo pasar como un autor de esta generación, pero pues nunca existió, ¿no? Y fue como uno de estos engaños de redes, ¿no? Estas pinturas probablemente estoy seguro que ustedes las han visto en algún lado, ¿no? Que parecen entre que sí pinturas del Renacimiento, pero el uso de colores sí es mucho más contemporáneo, no es esta gama de colores que se ve específicamente en la pintura italiana del 480, del Quinto la famosísima pintura de Ofelia Muerta es justamente una obra de movimiento prerrafaelista. Ya saben, esta obra que representa un momento en la narración de Hamlet, que justamente es una narración inglesa porque es un movimiento que surge en estos momentos y que es un arte muy característico a cierta perspectiva, pero que tiene estas grandes cucharadas, sí, del Renacimiento italiano, como influencia de cánones del 400, del 500 e incluso del manierismo, pero que además, si se dan cuenta, empieza también a aparecer mucho al simbolismo, ¿no? Al simbolismo de clima, al simbolismo que se va a llevar en Francia, en la región germánica, y que es muy interesante cómo se empieza a trabajar, ¿no? Es de este tipo de corrientes artísticas de especialidad, que sí hay algunos escritos, pero que no se suele hablar en la historia general de la historia del arte, y que son pocos los historiadores que, a pesar de la vastedad de este movimiento muy concreto, se han animado a estudiarlo por completo, ¿no? Y que incluso son historiadores e historiadoras que han cerrado su academia y que no permiten, ¿no? Que otros les quiten la exclusividad sobre este tipo de estudios. Entonces él va a promover mucho sobre la figura de los prerrafaelistas. Es también, reitero, una postura muy interesante. Permítanme regresarme a la presentación para hablar de un último autor que influyó mucho a Oscar Wilde, que Oscar Wilde, ese sí no lo conoció, no es como que le haya dado clase o haya escuchado de él en el ambiente de Oxford, que es Peter Kropotkin, uno de los tantos anarquistas rusos y cuya perspectiva anarquista se va a contraponer a las propuestas de Bakunin, sobre todo en textos de Peter Kropotkin, como La conquista del pan, que sabemos que era uno de los textos de política predilectos por Oscar Wilde. Y Peter Kropotkin va a proponer muchos elementos sobre cómo entender el anarquismo y sobre todo que se le ha criticado por proponer un anarquismo muy atomizado, ¿no? Él decía que ciertas propuestas anarquistas al final estaban muy mal planteadas y siempre iban a terminar en la construcción de un Estado, ¿no? Por ejemplo, estas ideas de ciertos anarquismos en donde se dice, no, bueno, y no va a haber la figura del Estado, ¿no? Al final, si es las cuestiones de seguridad, pues nosotros vamos a autogestionar nuestro propio cuerpo de policía que va a ser anárquico y va a responder a la sociedad, ¿no? Y luego están estas críticas, bueno, tarde o temprano a quienes ustedes como corporación les den el uso de la fuerza, van a terminar ejerciendo mucho de los elementos del Estado que ustedes critican, ¿no? Entonces, Peter Kropotkin, entre muchas cosas, va a proponer un anarquismo que debe de incidir sobre todo muchísimo en el individuo, ¿no? El individuo debe de ser el anarquista, debe de haber una sociedad de individuos anarquistas que puedan libremente formar comunidades o disolverlas, ¿no? Porque vamos a ver que ciertos enfoques anarquistas van a proponer mucho la formación de una gran comunidad y entonces como que ya extrañamente como que se vuelve a esbozar una idea de Estado, ¿no? No en todos los casos Kropotkin va a dar una respuesta sobre esto, pero sí va a señalar que al final de cuentas eso va a ser un problema que va a volver a retomar la figura del Estado. No quisiera mucho adelantar los presupuestos que Oscar Wilde extrae de Kropotkin más que los necesarios para esta sesión, porque posteriormente sí vamos a platicar de un texto que escribe Oscar Wilde ya más maduro que se llama The Soul of Man Under Socialists, en donde ahí sí va a casi citar textualmente a Kropotkin en la organización social. Pero nada más como para dar un poquito de contexto de Kropotkin, pues él es un personaje que va a ser muy habilidoso en los estudios. Esto le va a valer una invitación para ser parte de la Guardia Imperial. Dentro de la Guardia Imperial, pues va a ser militar. Se va a interesar mucho
por los elementos que tienen que ver con la naturaleza. En su momento él era parte de los integrantes militares, entre comillas, que veían en el zarismo ya un gobierno no funcional, que en algún momento él va a participar o va a apoyar a un general que se va a tratar de rebelar en contra del zarismo, pero después conociendo a este general y su plan fallido, y que al final sí se terminó alineando con los ideales zaristas, él se va a sentir muy decepcionado, ¿no? Va a decir, estas tipo de organizaciones en jerarquía, pues al final terminan siendo lo mismo que nosotros criticamos, y que él va a decir, mándenme a Siberia a hacer mi servicio en Siberia. Entonces él va a ir a Siberia y ahí se va a admirar de la naturaleza y van a iniciar sus primeros conocimientos sobre geografía y geología, y también va a escribir mucho sobre estos grupos. Y en estos casos va a conocer las condiciones sociales en las que vivía la mayoría de la población rusa, y es ahí en donde va a proponer esquemas autogestivos, pero que vienen desde los elementos más nucleares de la sociedad: el individuo, la familia, las amistades, los círculos sociales inmediatos, que se pueden integrar fácilmente en comunidad, y puede haber varias comunidades dentro de una misma comunidad, como una forma de tratar de atomizar lo más posible para que no haya una formación de un Estado. Aunque lo estoy diciendo de manera muy genérica, hay muchos matices que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de las propuestas de Kropotkin, que reitero, los vamos a retomar cuando hablemos más adelante de Oscar Wilde. Pero él es uno de sus antecesores, y que va también a justificar cómo Oscar Wilde entiende la estética. ¿Por qué? ¿Cuál era la visión de Oscar Wilde al hablar de estas conferencias? Y ahorita vamos a cerrar viendo cuáles eran las temáticas de sus conferencias. Número uno, Oscar Wilde intencionadamente se vestía de manera, vamos a llamarlo así, muy estrambótica, o que quería llamar la atención, porque era su objetivo generar un cuestionamiento a través de la indumentaria. Él entendía que la ropa es el primer vehículo de expresión estética que nosotros tenemos para demostrar nuestra identidad. Esa es la primera función de la ropa, ¿no? Sí, la ropa, el vestuario tiene la función de cubrirnos bajo convenciones sociales, pero fuera del sentido de protección necesario para la supervivencia, todos esos elementos extra es expresión estética, y que a su vez con esto nosotros reafirmamos nuestros valores. Entonces, para él, la indumentaria debería de ser nuestra forma de expresarnos. Yo creo que si Oscar Wilde hubiera vivido el auge de las grandes casas de moda en Francia apenas un par de décadas posteriores, él hubiera estado encantado, ¿no? Y que a su vez sabemos que varias casas de modas, de varias diseñadoras y diseñadores, su principal fuente de inspiración en el entendimiento estético fue Oscar Wilde. Entonces podemos hablar de, no sé, de Karl Lagerfeld, de otros personajes que incluso en vida refirieron que ese era su inspiración primaria, Oscar Wilde, ¿no? Él va a decir que la decoración exterior e interior, cómo decoramos nuestra casa, nuestro estudio, el espacio donde vivimos, nuestro taller donde trabajamos, por más básico, por más pobre que lo podamos considerar, es también nuestro espacio en donde desenvolvemos nuestra realidad, y que ahí también nos expresamos. Entonces, él decía que la decoración, cómo configuramos esta experiencia estética, pero en nuestra vida cotidiana, es una forma de reafirmar nuestros valores, nuestra espiritualidad, nuestra realidad, etcétera, etcétera. Y él decía que todo esto se debía de hacer a través del arte, es decir, tú debías de comprar arte, artesanía para componer tu realidad, tu vestuario debería de ser un trabajo artesano. ¿Por qué? Porque además para él la artesanía era un vehículo de resistencia contra la masificación. Estamos en un momento en la revolución industrial en donde un objeto, por ejemplo un vaso, se podía producir de manera masificada, de manera igual toda una seriación de vasos, de tal manera que perdía su componente humano. Y que pues realmente es difícil pensar que yo voy a comprar un vaso así en un estante en donde todos los vasos son iguales, y que yo estoy empatando mis valores con la compra de ese vaso, ¿no? Para él no tiene cabida ese hecho.
Estamos en un momento en donde el diseño industrial como tal todavía no ocurría, ¿no? No es que pudiésemos hablar de una variedad de vasos que diseñaba una misma fábrica, ¿no? No, era un elemento predeterminado que hacía una máquina, ya sea trabajo de vidrio o trabajo de otros materiales, ¿no? O una ropa, una tela de un mismo solo color que está estandarizado, ¿no? Y él decía, se pierde entonces el sentido del trabajo, tanto del esfuerzo humano, pero además de yo comprar algo que considera que representa mis valores, ¿no? Entonces ya no voy a ir con estos artesanos que me van a producir vasos de madera, de cristal, de vidrio, decorados de cierta manera, que yo percibo que esos colores representan mi ser, mi personalidad, a lo que aspiro ser, a la belleza, ya no, por comprar un vaso completamente transparente, un vaso de otro material, o sí de ciertos materiales, incluso metálico, pero pues que es el mismo color en todos, ¿no? Es un color neutro que no expresa nada, que además estoy apostando al enriquecimiento de una estructura y no al trabajo de un artesano. Entonces, él va a ser, junto con las ideas de John Runskins y William Morris, él va a retomar la idea de resistir a través del arte, pero no solo el arte o las altas artes y el gran formato, sino el arte cotidiano, ¿no? Porque él decía, ese ejemplo que se estoy poniendo, por ejemplo, yo ahorita con el vaso, no es un ejemplo al cual solo podían acudir o aludir las clases altas. Tú como persona campesino que trabaja en el campo, la fábrica, la artesanía, la sastrería, tú primeramente eres el primero que debe de valorar ese tipo de expresiones, ¿no? Y que no necesitas la suma exigente de dinero para comprar una pieza acabada, sino el hecho de saber que tú le estás comprando al artesano que te está ofreciendo un producto con una experiencia estética, con una expresión de una idea, que tú los colores, los elementos, te agrada y lo compras porque empata con lo que tú quieres ver en tu realidad. Y es así que Oscar Wilde también va a defender el hecho de que las artes menores y el arte popular es un recurso de resistencia cultural en contra del avance de la industrialización, y que esto es muy tajante, por ejemplo, en la situación irlandesa, porque hablamos de Irlanda como un país que, aunque todo el Imperio Británico tuvo su momento de boom industrial, justamente Irlanda era considerada por Reino Unido como el espacio que se había quedado atrás en la industrialización, ¿no? Y que querían industrializar a la fuerza. Entonces, esta idea de nosotros, nuestra identidad, sí, a lo mejor mi vaso lo tallé o lo talló mi vecino en madera y yo se lo cambié por cierta cosa y no es este vaso sofisticado, pero en este vaso está representado mi cultura, mis tradiciones, la tradición de un oficio, cosa que no me va a dar el vaso industrial, ¿no? Que a lo mejor para quienes apuestan más por los modelos tecnológicos no les va a hacer clic, ¿no? No pueden explicarse esta postura, pero para Oscar Wilde como vehículo de resistencia cultural, era lo principal. Y aquí es donde se resarce esta idea de todo lo que es bueno, todo lo que va a tener valores buenos, porque vemos que para Oscar Wilde la ética sí era en algunas partes objetiva y para él sí había valores buenos y valores malos, bueno, o antivalores o antivirtudes. Todo lo que es hecho en el marco de esos valores va a ser bello, al menos para esas personas, va a ser bello. Y todo lo que habla de la maldad humana es feo. Entonces, no es lo feo lo que convierte las cosas en malas, es lo malo lo que convierte las cosas en feas. Y él va a hablar entonces de toda expresión artística y esto al público estadounidense le pasmaba, porque no, como un país también industrializado, que alguien hablara de nuevo de la recuperación del valor del arte popular, de las artesanías, de las artes menores, del diseño de interior, de cosas que eran más cotidianas y que él te decía, tú puedes construir, tú puedes expresar lo que tú entiendes de belleza de la vida a través de las cosas, de la realidad material que te rodean, lo puedes hacer y debe de ser como una especie de deber moral. Era muy atractivo. En otra sesión vamos a ver que ahorita Oscar Wilde está hablando del plano de la experiencia en el mundo material,
pero también más adelante Oscar Wilde va a hablar, bueno, esa es la belleza del cuerpo hacia afuera, ahora vamos a hablar cómo es la belleza espiritual, ¿no? Y esto lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de sus cuentos, pero ahorita solo vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con sus conferencias. Entonces, vamos a echar un ojo, ahora sí, de cuáles eran los títulos de estas conferencias que impartió Oscar Wilde, porque hay unas conferencias muy características. Sabemos que Oscar Wilde lo que hacía es que, si bien ya tenía ciertos títulos, ciertas temáticas de ciertas conferencias bien montadas, a su vez, dependiendo del tipo de público al que ocurría, las personalizaba un poco, tanto para no aburrirse él como para ofrecer nuevos elementos o ofrecer elementos explicados a la realidad. Entonces, si llegaba a cierto lugar en donde veía las plantaciones de algodones, pues él decía, entonces va a ser momento en donde yo reflexione sobre el uso de las telas artesanales y sobre sus bondades, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que la primera conferencia que va a tener bien montada este English Renaissance, sobre todo porque aquí sí va a hablar de manera más teórica de quién fue John Ruskin, quién es William Morris, quién es Matthew Arnold, de un poquito más académica. Y después ya va a iniciar esta otra conferencia en donde va a hablar de el arte decorativo, la decoración de interiores, como este vehículo de expresión de nuestra realidad. Estos son inicialmente las dos principales conferencias que él va a dar. Después va a elaborar otra que se va a llamar The Haze of Beauty, en donde va a hablar sobre él, de qué cuestiones para él era lo que integraba la idea de la belleza en la vida cotidiana, ¿no? En realidad, las conferencias en su mayoría fueron estas tres: The Haze of Beauty, The Decorative Arts y The English Renaissance. Pero hay una conferencia. Mm, hay dos conferencias perdón, tres, me estoy equivocando. Tres conferencias que solo va a dar una única vez. Una es esta, The Relation of the Art to Other Studies, en donde en este colegio de señoritas en Wissel va a esgrimir la importancia de estudiar el arte como un elemento interdisciplinario que aporta al estudio de otras disciplinas, ¿no? Hoy consideramos muy moderno pensar que los estudios a partir de los artistas son los que nos van a aportar en historia, en sociología, en antropología. Ella lo veía preveyendo desde hace algunos momentos. Déjenme ver, porque hasta donde yo recuerdo, él había también impartido otra conferencia en, en otro colegio universitario. Ah, sí, en el University Halls de Lincoln. Vamos a ver un poquito de esta. Le voy a dar y ahorita compartimos la pantalla nueva que se abrió. Pero va a haber un momento en donde lo van a invitar a una universidad en, en la región de Nebraska, si no mal recuerdo, en el University Hall, y le van a pedir que dé una conferencia exclusivamente dirigida a estudiantes. No tenemos muy bien la descripción de qué les dijo, pero algunas entrevistas posteriores y sobre todo algunas entradas de diario de personas que pudieron observar esta conferencia coinciden en que fue una conferencia en donde Oscar Wilde incentivó a los estudiantes a que se dedicaran al arte y a que valoraran el arte en sus vidas. Y va a haber otra conferencia que por mucho tiempo costó mucho a los historiadores entender, ¿no? ¿Por qué la dio? O qué fue eso que la dio? Y es esta que estamos visualizando aquí, que se titula Irish Poets and Poetry in the 19th Century. Es una conferencia que él diseñó específicamente para hablar de la tradición de la poesía irlandesa. Se dice que esto lo hizo en San Francisco, próximo a las fechas del Día de San Patricio, porque se dio cuenta que San Francisco era uno de los lugares, uno de los centros en Estados Unidos que más migración irlandesa recibió a partir de las grandes hambrunas. Entonces se dice que en un impulso muy patriótico, él decidió dar, sin previo aviso, le pidió a Carlyle que le agendara que regresaran a San Francisco, porque él ya había dado una conferencia anteriormente, porque en San Francisco quería hablar sobre poesía inglesa. Entonces, se dice que se dio esta conferencia
pero que además invitó específicamente al público irlandés, que eran obreros en fábricas, que eran agricultores, y que Oscar Wilde los invita porque él quiere dar una conferencia para sus compatriotas hablando de la trayectoria de los grandes poetas irlandeses y de cómo ellos están tratando de luchar por la identidad y la nacionalidad irlandesa en Inglaterra frente a la opresión de la corona. Se ha tratado de reconstruir, recientemente sí se encontraron las notas que utilizó Oscar Wilde para esta conferencia. No tenemos la conferencia en limpio, tenemos una extracción en donde se ha logrado formar un borrador hoy en día en las investigaciones, pero algo muy interesante es que él va a hablar de los principales poetas, ¿no? Va a hablar de Yeats, va a hablar de algunos de sus contemporáneos, pero además va a hablar de su madre, Esperanza. Y hay una frasecita que a mí personalmente cuando lo leí se me quedó muy marcado, porque él dice, cuando yo les hablo de Esperanza, de Jane Francesca Agnes, no les hablo más que de la más noble hija de Irlanda. Esa es la manera en la que Oscar Wilde veía a su madre, como la más noble hija de Irlanda, que a través de sus escritos defendía la identidad irlandesa. Y que hay muchas ideas, hay muchas cosas que se han dicho de esta conferencia. Se dice que al final con sus frases de cierre, el público irlandés empezó a hacer vitores, empezó a aplaudir. Eh, Fueron por Oscar Wilde, salieron del auditorio cargándolo en andas, emocionados porque alguien venía a decirles que en su tierra natal había gente que estaba luchando por reivindicar su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por ahí se comenta mucho de algunas conferencias que dio Oscar Wilde, en donde él pidió no cobrar la conferencia, ¿ok? Que se la dio a mineros, a trabajadores del campo, conferencias de las cuales no se tiene registro, que él las comenta en su diario, que las comentan algunas otras personajes, e incluso se dice que algunos mineros de una región de Estados Unidos solicitaron escucharlo a él, o sea, le pidieron a su patrón, hicieron como una mini huelga, porque sabían que en la ciudad se estaba comentando de que iba a llegar Oscar Wilde, y le dijeron a su patrón, queremos nosotros también escucharlo, pero tú nos tienes trabajando aquí en la mina. Entonces, este patrón va a conseguir que Oscar Wilde baje a la mina a darles una charla, y se dice que en una cubeta lograron bajar a Oscar Wilde, que los mineros quedaron muy emocionados por todo lo que les decía este autor, sobre todo porque mucho de su discurso era reivindicar las artes, la presencia de las artes, pero no para las clases altas, sino para las clases populares, para las clases que producían arte y coexistían con el arte día a día, y que incluso muchos círculos le decían que lo que ellos hacen no era arte, que el arte solo era lo que podían tener acceso a las altas clases. Entonces, esta idea de que alguien llegase a motivarlos, ¿no? A decirles que ellos también pueden acceder a la belleza y que incluso ellos son los primeros que la experimentan de manera completa y no las clases altas, fue lo que hizo extremadamente popular sus ideas, y que también en ciertos círculos de la sociedad inglesa, perdón, de la sociedad americana caló tanto. Por eso muchos críticos de arte estadounidenses decían, bueno, ¿cómo puede llegar él a decir estas cosas del arte que además contravienen yo como estoy criticando el arte diario en este periódico, en donde yo hablo del arte de las galerías, de las pinturas de gran formato, etcétera, etcétera, y ahora viene este personaje a decir que el arte popular es más importante? Pues eso contrariaba a muchos, ¿no? E incluso hubo periódicos que trataron de hacer encuestas como para demostrar que las conferencias de Oscar Wilde eran aburridas. Un recurso de crítica muy sexista que se hizo en ese momento es que ahí sí, posteriormente, en Estados Unidos, se le empezó a acusar de amanerado, de afeminado, y que contrario, cuando Oscar Wilde veía esas críticas, él decía, pues pueden hablar de mí como hombre o como mujer, pero eso no va a cambiar mis ideas, ¿no? Y entonces esto ya nos empieza a hablar de que cuando a Oscar Wilde se le criticaba de estas maneras, él va a responder igual con recursos retóricos, en donde no va a negar ciertas cuestiones, sino que va a reafirmar una identidad queer. Y sobre todo algunos periódicos empezaron a criticar que los únicos que iban a esas conferencias eran mujeres, y que si iban hombres eran porque eran
los maridos obligados a ir, ¿no? Por ahí hay un articulito que publicó un periódico justamente en San Francisco, en donde en la clase alta le caló mucho a las conferencias de Oscar Wilde, que trataban de demeritar esto a través de estas encuestas, pues más que todo fabricadas, ¿no? Porque realmente no sabemos de totalidad de la gente que ingresaba, ¿no? No había como registros, ¿no? Y que de hecho nosotros pensamos que hay muchas conferencias que Oscar Wilde dice en sus diarios o en su correspondencia que las impartió, pero que no tenemos todavía la fuente de registro. Y para ir cerrando estos elementos, me gustaría compartirles otras dos cosas. Hay un personaje latinoamericano que llegó a escuchar estas conferencias y es José Martí. En su estancia en Estados Unidos escuchó en Nueva York una de las conferencias de Oscar Wilde y él va a ser uno de los primeros en reconocerlo como el apóstol de las artes o el apóstol del esteticismo, porque vamos a ver que en algunos periódicos se van a empezar a referir a él como el apóstol, el enviado, el que envía el mensaje del arte, del esteticismo. Y José Martí se llevó una imagen muy maravillada de este joven que hablaba de arte, de las altas artes, de las artes populares, de arte que censura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque además una de las apuestas de Oscar Wilde era que todos estos conceptos complejos en la teoría y en la crítica del arte, el concepto de arte en sí mismo, en el concepto de estética, lo pudiesen entender fácilmente las personas de clases más populares y que además él ofrecer nuevas vistas, ¿no? Él decía que si bien ya habían existido grandes autores que habían definido el arte, que su opinión no importaba y que la nueva definición del arte eran lo que decían los ingleses como William Morris, como John Ruskis, pero también va a apostar a que cada uno de sus escuchas se formara su propia definición de arte, ¿no? Además, se sabía que Oscar Wilde jugaba mucho con la idea de la contraposición de la identidad inglesa con la personalidad norteamericana y que solía hacer muchos chistes de la sociedad norteamericana, muchos chistes de la sociedad inglesa. En algunos momentos sus conferencias eh, trazaban un poquito más la cuestión como de un stand-up, un micro stand-up donde hacía algunos chistes, y que eso también lo hacía muy interesante, pero que a su vez eran posicionamientos retóricos, ¿no? Entonces, este tipo de textos como los que se lega a José Martí y que él después sus impresiones sobre Oscar Wilde, el gran libertador de Cuba, José Martí, va a externar en periódicos como el Almendares en La Habana o La Noción de Buenos Aires. De hecho, hay una investigación en Argentina que ya estudió la publicación de este artículo allá en Buenos Aires en 1882. Nos hablan de que realmente en la sociedad Oscar Wilde era muy popular, a pesar de que los periódicos se centraron en tratar de hacerlo o a minorizar el impacto de las conferencias y que este hecho multitudinario de que muchos periódicos tiran a minorizar la carga de las conferencias de Oscar Wilde en su momento, nos explica que se debe a que en su momento sí tuvieron mucha popularidad y que decían cosas que no agradaban al público. Entonces, hasta aquí dejamos estos elementos sobre lo que tiene que ver con la figura de Oscar Wilde y su entendimiento del arte. Y vamos a ver que esta estancia que se prolongó a un año en Estados Unidos lo va a terminar de formar. Es decir, va a ser el momento en donde va a declarar y a sentar sus consideraciones sobre el arte, la estética, la filosofía, el entendimiento de la vida, sus posicionamientos sociales y políticos, pero además va a ser el momento que lo va a terminar de pulir. Es decir, ya llega a Inglaterra con una retórica refinada, ya llega muy bien entendiendo el quehacer de la vida literaria. Vamos a ver que en algunos momentos algunos periódicos estadounidenses, a pesar de todo, van a querer pedirle a Oscar Wilde que escriba un artículo, una reseña dentro de sus periódicos. Oscar Wilde lo va a hacer y va a aprender la manera americana de este primer New Journalism de cobrar su obra. Vamos a ver que en la historia de la literatura y el periodismo
solemos hablar de lo que es el New Journalism, que generalmente se refiere a un momento, a un periodo que ocurre en los 60, 70, 50 del siglo pasado. Pero habemos algunos historiadores que hablamos de dos New Journalism. El ocurrido en Estados Unidos en esta época, con personajes como John Pulitzer y el surgimiento del periodismo amarillista, y además el de los 60, 50, ¿no? Que ya es otra cuestión un poquito más social, ¿no? Entonces, digamos que en este primer New Journalism, Oscar Wilde va a aprender mucho de los usos y costumbres del mundo editorial anglosajón, que le van a permitir también colocarse muy fácil en el mercado inglés después de varios intentos. Tanto es así su fama en Estados Unidos que después se va a ponderar una segunda ronda de conferencias que nunca se concretó. Va a conocer a varios integrantes de las clases altas estadounidenses. Por ahí le van a encargar algunas obras. Hubo una mujer que le encargó una obra que se llama La Duquesa de Padua, que en su momento cuando Oscar Wilde le da a leer el manuscrito a esta mujer no le gustó porque ella quería que compararan a la Duquesa de Padua con su personalidad y Oscar Wilde, por el contrario, hace una crítica social a partir de este personaje que no le gustó ya a esta mujer estadounidense, pero que de todas maneras se le pagó el trabajo que ya había presentado Oscar Wilde, porque se entendía que esa era la manera estadounidense de hacer negocios. Si alguien escribía y tú lo habías contratado, aunque al final no te guste su obra y no lo vayas a publicar, le tienes que pagar lo que ya escribió. Entonces, Oscar Wilde eso es algo que va a aprender muy bien. Bueno, por mientras, de mi parte, eh, comentarles que el equipo de la Casa Historiográfica y el espacio de la JUOX estamos muy agradecidos porque nos hayan podido escuchar en esta conferencia. Espero que les haya sido de su interés la invitación de que puedan profundizar en la figura de Oscar Wilde y además en los autores principales que lo influyeron, que él mismo declaró. Vamos a ver que incluso después le va a pedir a John Ruskin que sea su padrino de bodas, entre muchas otras cosas. Y por el momento, pedirles que nos sigan acompañando el siguiente sábado para seguir escuchando esto. Me encantaría poder escuchar sus consideraciones a través del formulario con la información que les pedimos para poder empezar un diálogo con ustedes y además me encantaría también que puedan seguir participando y sobre todo que puedan compartir estas conferencias para que puedan llegar, estas charlas, porque son más charlas, para que puedan llegar a más personas. Entonces, les agradezco infinitamente su participación y nos estamos viendo el siguiente sábado. Hasta luego.